Búscatelo tú mismo. Eso fue lo último que escuché antes de que el rugido del motor ahogara cualquier posibilidad de réplica. Mi esposa, Estefanía, hundió el pie en el acelerador y me dejó allí, plantado como un poste en el aparcamiento de una gasolinera perdida en la provincia de Teruel, a unos 300 kilómetros de nuestro hogar en Madrid. A través de la luneta trasera de su sedán, vi las siluetas de sus hermanas, Triana y Nayara, que se retorcían de risa como si acabaran de presenciar la escena más hilarante de sus vidas. Me llamo Antonio Alonso. Tengo 34 años y me gano la vida a pie de obra como jefe de cuadrilla para Ingeniería de la Sierra. Llevaba 8 años casado con Estefanía, o al menos eso creía yo hasta ese preciso instante. Habíamos salido de Madrid de buena mañana con destino a la boda de un primo suyo. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana para desconectar. Solo nosotros 4, compartiendo gastos de gasolina y el hotel que ella misma se había encargado de gestionar. Pero, para ser sincero, durante todo el trayecto por la A2 hacia el norte, algo me dio mala espina. Un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. Estefanía no dejaba de intercambiar miradas cómplices con sus hermanas a través del espejo retrovisor. Susurraban entre ellas, bajando la voz cada vez que yo intentaba participar en la conversación. Cuando me armaba de valor y preguntaba qué era tan gracioso, ella me dedicaba esa sonrisa ensayada, casi de porcelana, y soltaba el mismo estribillo de siempre. Nada, cariño. Solo son cosas de hermanas, no lo entenderías. Debí haber confiado en mi instinto, ese que en la obra me avisa cuando un muro no está bien aplomado. Nos detuvimos a repostar en una estación de servicio a casi 1 hora de Teruel capital. Aproveché para entrar, pedir un café solo y usar el baño. Cuando salí, el panorama había cambiado. Ya estaban las 3 dentro del coche con el motor en marcha. Estefanía bajó la ventanilla apenas unos centímetros, mostrando una mueca extraña que no supe descifrar. Sube al coche, Estefanía, que se nos hace tarde, dije, estirando la mano hacia la manilla de la puerta del copiloto. Estaba bloqueada. En realidad, contestó ella con una frialdad que me heló la sangre, hemos estado hablando durante el camino y las 3 creemos que necesitas aprender una lección de independencia. ¿De qué demonios estás hablando?, pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Triana se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, invadiendo el espacio del conductor. Es que siempre eres tan dependiente, Antonio. Sigues a Steph a todas partes como un perrito faldero falto de cariño. Da hasta un poco de grima. Pensamos que esto te vendría bien, añadió Nayara con una sonrisa maliciosa. Una pequeña aventura, como las que dices que te gustaban de joven. Me quedé allí, estupefacto, apretando las llaves que llevaba en el bolsillo. Solo que no eran las llaves del coche. Eran las de nuestra casa en Madrid. Mi furgoneta, mi herramienta de trabajo y mi único medio de escape real, estaba aparcada en nuestro garaje a cientos de kilómetros. Esto no tiene ninguna gracia, sentencié, intentando mantener la calma. Si cual sea la broma, parad ya y abrid la puerta. La sonrisa de Estefanía se ensanchó, pero no había rastro de afecto en sus ojos. No es una broma, Antonio, es una novatada. Siempre eres tan serio, tan cuadriculado. Aprende a reírte un poco de ti mismo. Búscatelo tú mismo. Gritó eso último mientras el coche salía disparado, quemando goma sobre el asfalto. Me quedé mirando cómo los faros traseros se fundían con el horizonte de la autovía Mudéjar. Allí estaba yo, solo, con mi cartera, mi móvil y la creciente y amarga comprensión de que mi mujer y sus cuñadas me habían abandonado deliberadamente en medio de la nada. El viento cortante de octubre empezaba a atravesar mi chaqueta, olía a esa nieve temprana que ya empezaba a cuajar en las cumbres de la sierra. Llamé al móvil de Estefanía. Directo al buzón. Llamé a Triana. Lo mismo. Nayara,
por su parte, había bloqueado mi número hacía meses tras una discusión por una tontería que yo ya ni recordaba, y nunca se había molestado en desbloquearme. Fue en ese momento, rodeado de campos baldíos y el zumbido lejano del tráfico, cuando supe que esto no era una chiquillada que terminaría en una hora con ellas volviendo entre risas. Era algo mucho más profundo y oscuro. Algo que me gritaba a la cara lo que mi esposa y su familia pensaban realmente de mí. Entré de nuevo en la gasolinera, con el orgullo por los suelos, y le pregunté al empleado por el próximo autobús a Madrid. Por aquí no pasan líneas regulares, jefe, me soltó el hombre con una mirada de lástima. Pero el bus de alza para Teruel capital, a unos 60 kilómetros hacia el este. Tendrá que buscarse un taxi. Mientras esperaba, mi mente retrocedió 9 años. Conocí a Estefanía en una obra de un centro comercial. Ella era consultora medioambiental y yo un simple encargado de cuadrilla. Era inteligente, vibrante, y tenía esa habilidad casi mágica de hacerme sentir que el resto del mundo desaparecía cuando me hablaba. Pero sus hermanas. Ellas siempre fueron harina de otro costal. Triana, la mayor, trabajaba en marketing y siempre tenía una opinión, generalmente negativa, sobre todo lo que yo hacía. Nayara, la pequeña, era una joven de 28 años que aún no sabía qué hacer con su vida, pero le sobraba arrogancia para juzgarla de los demás. Desde el primer día me trataron como a un intruso, como si le estuviera robando algo que les pertenecía. Recuerdo comidas familiares donde se comunicaban con bromas privadas y dialectos emocionales que me dejaban fuera de juego. Vacaciones enteras donde planeaban excursiones sin consultarme, dándolas por hechas. Solo son protectoras, Antonio, me decía Estefanía cada vez que yo intentaba expresar mi malestar. Ten paciencia, ya verás cómo te cogen cariño con el tiempo. Pero el tiempo solo sirvió para afilar sus lenguas. Después de la boda, la situación degeneró. Triana soltaba pullas constantes sobre cómo mi estilo de vida obrero frenaba las aspiraciones de su hermana. Nayara ponía los ojos en blanco cada vez que me ofrecía arreglar un grifo o cambiar una rueda en sus pisos de soltera. No todo en este siglo necesita a un hombre con una llave inglesa para solucionarse, decía ella con desprecio. Y luego estaban los detalles sutiles, los que duelen por acumulación. Estefanía pegada al móvil enviando mensajes a su grupo de hermanas incluso durante nuestras cenas románticas. Cambios de planes de última hora porque alguna de ellas tenía una crisis existencial que requería su presencia inmediata. El año pasado, Estefanía olvidó nuestro aniversario porque estaba ocupada ayudando a Nayara con una mudanza que podría haber hecho cualquier empresa profesional. El anterior ni siquiera apareció en mi cena de cumpleaños porque Triana se había peleado con su enésimo novio. La familia es lo primero, Antonio, era su mantra infalible. Y yo lo aceptaba. Lo respetaba porque yo también creo en los lazos de sangre. Pero, ingenuo de mí, pensaba que al casarnos yo también me había convertido en su familia. Ahora, las señales de advertencia del viaje cobraban un sentido macabro. Como insistieron en que no llevara mi furgoneta porque iríamos más cómodos en el sedán. Como Estefanía reservó la habitación del hotel solo a su nombre para agilizar el check-in. Como Triana no dejó de pincharme durante 3 horas sobre mi supuesta falta de espontaneidad. ¿Te acuerdas de cuando eras divertido? Había soltado Nayara desde atrás. Antes de que te volvieras este ser doméstico, aburrido y predecible. Me reí en su momento para no estropear el viaje, pero el comentario se me quedó clavado como una astilla. Trabajaba 60 horas a la semana para que no nos faltara de nada, para que viviéramos cómodos. Mantenía la casa en perfecto estado, planeaba los detalles logísticos, me encargaba de los impuestos. Pensaba que eso era ser un buen marido, un compañero sólido. De pie en aquel aparcamiento, viendo cómo el sol se ocultaba tras las áridas colinas de Teruel, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. No me había equivocado en mi concepto de ser un buen marido. Me había equivocado de mujer. El empleado de la gasolinera,
un tipo con cara de haberlo visto todo, se compadeció de mi situación y me dejó usar el teléfono fijo de la estación para llamar a un radiotaxi local. Fue un trayecto amargo hasta la ciudad, una carrera de 80 euros que, entre el sueldo de la obra y los gastos del mes, no podía permitirme tirar a la basura, pero en ese momento lo único que me importaba era llegar a una estación de autobuses. El viaje de vuelta a Madrid en el autocar fue un suplicio de casi 4 horas. 4 horas hundido en aquel asiento estrecho e incómodo, con el traqueteo del motor como banda sonora de mis pensamientos sobre un matrimonio de 8 años al que le había dedicado toda mi energía. Durante el trayecto, no dejaba de mirar la pantalla del móvil, esperando ese mensaje de arrepentimiento, una llamada cargada de pánico al darse cuenta de que la broma se les había ido de las manos. Pero el silencio fue absoluto. Cerca de la medianoche, mientras las luces de Guadalajara pasaban fugaces por la ventanilla, la realidad me golpeó con la frialdad de un bloque de hormigón. Aquello no iba de darme una lección de independencia ni de ayudarme a soltarme. Aquello era una humillación pública y privada, una forma cruel de marcar mi territorio en la jerarquía de su hermandad. Recordé todas las veces que claudiqué cuando querían cambiar nuestros planes de vacaciones, todas las veces que me mordí la lengua ante sus pullas, y todas las disculpas que pedí por errores que ni siquiera eran míos, solo por no romper la armonía familiar. Lo que más me dolía no era el abandono en la gasolinera, sino la certeza de que esto había sido gestado durante semanas, tal vez meses, en esas tardes de café en el piso de Triana, riéndose de lo ingenuo que era yo. Llegué a la estación sur de Madrid a las 8 de la mañana con una decisión grabada a fuego. Fui directo a casa en otro taxi, esperando ver el sedán de Estefanía, pero el garaje estaba vacío. Me senté a la mesa de la cocina, en una casa que de pronto se sentía ajena, y llamé a la constructora para avisar de que no iría a trabajar. No estaba para subirme a un andamio, entonces hice algo que jamás había pasado por mi cabeza. Empecé a revisar las cosas de mi mujer. No por celos, sino por pura necesidad de entender con quién compartía mi cama. Ella siempre fue descuidada con la seguridad, y aunque su portátil tenía contraseña, se había dejado las pestañas del navegador abiertas. Lo que encontré me revolvió el estómago. Chats de grupo con sus hermanas que se remontaban a meses atrás. Había capturas de pantalla de mis mensajes de texto compartidas con emojis de risa y fotos mías durmiendo con comentarios despectivos como muerto al mundo o cero conciencia. Pero el hilo del viaje a Teruel fue la estocada final. Triana escribió: deberíamos dejarlo tirado en algún sitio y ver cuánto tarda en espabilar para volver solo. Nayara respondió con un Dios mío, sí. Depende de Steph hasta para respirar. Y Estefanía, mi esposa, remató: chicas, sois terribles, pero sería divertidísimo. Incluso tenían un plan B por si yo llegaba antes. Si vuelve pronto, seguro que llama a su madre llorando, es un bebé. Cerré la tapa del portátil y me quedé en silencio en la cocina vacía. Sin notas, sin drama innecesario y sin cortar suministros, hice una maleta con lo básico y salí de allí. Me alejé de la misma forma que ellas. Sin mirar atrás, pero con la diferencia de que yo no pensaba regresar. Conduje mi furgoneta de trabajo hasta Majadahonda, a casa de mi hermano Santi. Él es un tipo de pocas palabras, trabaja de noche en una fábrica y tenía una habitación libre. Cuando me vio aparecer con la bolsa de deporte a deshoras, no hizo preguntas incómodas, simplemente asintió y me puso una Mau bien fría en la mano. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó tras el primer trago. Aún no lo sé, confesé. A Santi nunca le entró Estefanía. Lo sabía por sus silencios y sus huidas tempranas en Navidad. Se lo conté todo. El abandono, los chats, la conspiración de las 3 hermanas. Joder, Antonio, soltó él. Estás mucho mejor sin esa gente cerca. El lunes pedí el traslado inmediato en Ingeniería de la Sierra hacia un proyecto en la zona oeste, una reforma hospitalaria donde necesitaban a alguien con mi experiencia. Mi jefe aceptó sin dudarlo.
El martes por la tarde, la calma se rompió. Estefanía había vuelto a Madrid y empezó a freírme a llamadas. Escuché el buzón. Antonio, ¿dónde estás? Llego a casa y no estás. Esto no es propio de ti. Devuélveme la llamada ahora mismo. Ni un gramo de arrepentimiento. Solo la irritación de quien ha perdido el control sobre su juguete. Bloqueé su número. Luego vinieron las llamadas de las hermanas, que bloqueé una a una, pero empezaron a usar números del trabajo y desconocidos. El mensaje siempre era el mismo. Que era un exagerado, que era una simple broma y que volviera para solucionarlo. El jueves, Santi entró en el piso con una expresión tensa. Tu mujer está abajo, dijo. En el coche. Miré por la ventana y vi su sedán aparcado frente al portal. La intercepté en la entrada antes de que pudiera molestar a mi hermano. Antonio, menos mal, dijo, intentando forzar un abrazo que evité dando un paso atrás. He estado preocupadísima. ¿Qué quieres, Estefanía? Que vuelvas a casa y que hablemos como personas normales. Hablar. ¿De cómo me tirasteis en una gasolinera a cientos de kilómetros? ¿De vuestro chat de grupo? Su máscara de preocupación se agrietó y asomó la soberbia de siempre. Fue una broma, Antonio. Estás montando un circo como si hubiéramos cometido un delito. Me dejaste tirado y os reíste de ello durante meses. Porque lo necesitabas. Estalló ella. Eres tan pegajoso y dependiente que pensamos que, si te buscabas la vida solo una vez, madurarías por fin. Bajo el zumbido de los fluorescentes del portal, me di cuenta de que no conocía a la mujer con la que me había casado. No voy a volver, Estefanía. No seas ridículo. No puedes tirar 8 años de matrimonio por un berrinche. Mira cómo lo hago. Me di la vuelta hacia el ascensor mientras ella me gritaba amenazas y promesas vacías que ya no me alcanzaban. Al día siguiente llegó un mensaje de Triana desde otro número. Estefanía está fatal por tu culpa. Arregla esto ya. Santi me miró mientras desayunábamos y solo dijo. Cambia de número de una vez. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasaron 3 semanas y, contra todo pronóstico, me estaba acostumbrando a mi nueva rutina. Trabajaba de sol a sol en la obra del hospital, ayudaba a Santi con la mecánica de su coche los fines de semana y, sobre todo, estaba redescubriendo el placer de tomar decisiones sin tener que pasar por el filtro de nadie. Me mudé a un pequeño apartamento en Alcorcón, no era nada del otro mundo, un piso modesto, pero era mío. No había discusiones sobre el color de las paredes ni negociaciones agotadoras sobre qué serie ver o qué cenar. Por primera vez en casi una década, volvía a ser el dueño de mi silencio. Fue entonces cuando sonó el teléfono y vi que era mi madre. Antonio, hijo. Estefanía ha estado aquí, en casa. Había evitado las llamadas de mis padres durante días, simplemente porque no me sentía con fuerzas para explicar una ruptura tan surrealista. Pero, por lo visto, Estefanía no compartía mis escrúpulos. ¿Qué te ha contado, mamá? Pregunté, frotándome las sienes. Dice que está sufriendo una especie de crisis nerviosa. Que desapareciste de la nada después de un viaje familiar y que no le coges el teléfono. Está muy preocupada, hijo. A mi madre siempre le había caído bien. Estefanía la veía como una mujer estable, con carrera, de buena familia. Para ella, Estefanía era el ancla que yo necesitaba. No es una crisis, mamá. Es que se acabó. Tenemos problemas que no tienen vuelta atrás. Pero, ¿qué problemas pueden ser tan graves como para no sentarse a hablar? No quise entrar en detalles. ¿Cómo le explicas a una madre de otra generación lo de los chats de grupo o la crueldad refinada de abandonarme en una gasolinera? Sabía que, si lo contaba, sonaría a rabieta por una broma pesada. Te llamo luego, mamá. Tengo mucho que pensar.
Al colgar, me invadió una rabia fría. Estefanía seguía jugando a su juego favorito. Controlar la narrativa. Me estaba convirtiendo en el inestable ante los ojos de mi propia familia para salvar su imagen. Ese fin de semana regresé a Madrid, pero no a nuestra casa. Fui al piso de Marcos, un compañero de la cuadrilla que estuvo en mi boda. Me he enterado de lo tuyo con la jefa, dijo Marcos mientras me abría la puerta. Lo siento mucho, Antonio. ¿Qué es exactamente lo que te has enterado? Bueno, que te liaste la manta a la cabeza tras una bronca y te largaste sin decir ni mu. La tía está destrozada, o eso dice todo el mundo. Otra vez la misma historia. Ella era la víctima y yo el loco impulsivo. Nos sentamos en su terraza con un par de tercios y le conté la verdad cruda, sin filtros. Marco se quedó de piedra. ¡Qué mala sangre, tío!, soltó tras un silencio. ¿Por qué alguien haría algo así a su propio marido? Poder, Marcos. No es que quisiera perderme para siempre, es que le gustaba saber que podía hacerme daño y que yo siempre volvía a por más. Marcos asintió pensativo. ¿Sabes qué recuerdo de tu boda? Durante el convite, cuando estabas charlando con los chavales de la obra y te reías, ella aparecía de la nada. Buscaba cualquier excusa chorra para cortarte el rollo y llevarte a otro lado. Pensé que era cosa de novios, pero ahora lo veo claro. No soportaba verte feliz si no era bajo su control. Esa noche, antes de volver a Alcorcón, pasé con la furgoneta por delante de nuestro antiguo hogar. Su coche estaba en la entrada y las luces del salón encendidas. Vi su sombra moverse tras las cortinas y, por primera vez, no sentí ni dolor ni nostalgia. Solo una determinación gélida. Ya no estaba huyendo de un matrimonio tóxico, estaba corriendo hacia una vida mejor. Durante los meses siguientes, puse en marcha la maquinaria legal. Abrí mi propia cuenta, transferí la mitad exacta de nuestros ahorros, ni un euro más, ni uno menos, y contraté a Patricia Colmenar, una abogada de familia conocida por no andarse con chiquitas. ¿Tienes pruebas de este acoso?, me preguntó en su despacho de la calle Goya. Le enseñé el registro de llamadas, los mensajes de las hermanas y cómo habían intentado contactar con mis superiores en la constructora. ¿Y dice usted que fue a casa de sus padres a tacharlo de desequilibrado? Exacto. Patricia tomó notas con una sonrisa profesional y afilada. Podemos trabajar con esto, Antonio. En España el divorcio es libre, pero este comportamiento de control y manipulación es muy relevante para la liquidación. Firmé la demanda de divorcio esa misma tarde. Una cosa más, añadió Patricia. Contacto cero. No responda a nada. Si ella o las hermanas aparecen, usted mire al frente. Cualquier palabra suya será usada para pintarle como el marido vengativo. En la obra las cosas iban sobre ruedas. Me ascendieron a jefe de equipo y empecé a supervisar a 5 oficiales. Además, me matriculé en un curso nocturno de gestión de pymes, algo que siempre quise hacer pero que Estefanía siempre boicoteaba diciendo que no teníamos tiempo. 2 meses después, Patricia me llamó con novedades. Tu mujer ha contratado a un abogado de los caros. Alegan abandono de hogar y dicen que te niegas a ir a terapia de pareja para intentar sacar tajada en la liquidación de gananciales. Se me revolvieron las tripas. Incluso acorralada, intentaba manipular la ley. Pero tengo unas bajo la manga, continuó la abogada. Contraté a un perito informático. Su mujer ha estado pregonando que usted era agresivo y que ella escapó por seguridad. Pues bien, hemos encontrado publicaciones en Instagram de la misma noche que la abandonaron en Teruel. Me mostró las fotos. Eran Estefanía y sus hermanas en un bar de copas, levantando chupitos de pacharán con sonrisas de oreja a oreja. El pie de foto decía: Noche de chicas y libertad total. Sin lastre. Eran las 11 de la noche del sábado que me dejaron tirado.
Esto tumba su versión de esposa aterrorizada, sentenció Patricia. Nadie celebra así si tiene miedo de que su marido la persiga. En una de las fotos, Triana llevaba puesta mi gorra del Real Madrid, la que me había dejado olvidada en el asiento del copiloto. Me dio náuseas ver cómo se mofaban de mis pertenencias. El juicio fue un martes gris de marzo. Me puse mi mejor traje y me encontré con Estefanía en el pasillo. Ella intentó dedicarme una de esas sonrisas de cariño, vamos a arreglar esto, pero yo miré a través de ella como si fuera de cristal. Su abogado intentó retratarme como un hombre inestable que dejó a su mujer por un pequeño roce familiar. Pero cuando Patricia se levantó, el ambiente cambió. Presentó las capturas del chat, las fotos de la fiesta en Teruel y los registros de llamadas de las hermanas. Fue letal. No estamos ante un abandono, señoría, sino ante un plan de humillación orquestado con meses de antelación. Aquí tienen las pruebas de que celebraron el abandono mientras el demandante buscaba cómo volver a casa en mitad de la noche. El juez, un hombre de pocas palabras, revisó los folios en silencio. El abogado de Estefanía le susurraba cosas al oído mientras ella empezaba a palidecer. Finalmente, la sentencia fue clara. Divorcio concedido en mis términos, sin pensiones compensatorias y desestimando cualquier acusación de abandono o mala fe por mi parte. A la salida, Estefanía intentó interceptarme. Antonio, por favor, solo un minuto. Patricia se puso en medio como un muro. Nada de contacto. Hable con su abogado. Me subí a la furgoneta y suspiré hondo. 3 años después de aquella gasolinera, la pesadilla había terminado. Mis estudios dieron sus frutos y fundé Reformas Alonso. Empecé con chapuzas pequeñas, pero mi fama de ser un tío serio que cumple plazos me hizo crecer rápido. Santi fue mi primer empleado, y luego se unió Marcos. Hace un año me crucé con Marcos en una ferretería de Las Rosas. ¿Te has enterado de lo de Estefanía? Me preguntó. Hacía siglos que no pensaba en ella. Ni idea, cuéntame. Se ha vuelto a divorciar. Se casó con un compañero de su oficina a los 6 meses de lo vuestro y le ha durado un telediario. 1 año justo. La verdad es que no me sorprende, dije, y era la pura verdad. Estefanía y sus hermanas terminaron probando su propia medicina. Triana perdió su puesto en la agencia de marketing tras un lío legal por acoso laboral que manchó la imagen de su empresa. Nayara intentó difamarme en nuestro círculo común, pero cuando los amigos vieron las pruebas del divorcio, le dieron la espalda. Estefanía, tras su segundo fracaso matrimonial, vive ahora prácticamente aislada, atrapada en ese círculo tóxico con sus hermanas. Al final, algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Y yo, por fin, aprendí la mía. Mi independencia no era algo que ellas tuvieran que enseñarme, era algo que ellas nunca debieron haberme quitado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos, la hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado.
El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto, tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar?,
en esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente una hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral, observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante.
Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía?, preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer. Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después,
mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables.
Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria ICO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre, siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.